mitología griega, entre sus múltiples y alucinantes historias, mundos y personajes, las amazonas ocupan un lugar único y que aún hoy sigue alimentando la imaginación. Homero en la literatura, Heródoto en la historia han hablado de ellas, y la tradición nos dice que eran un pueblo de mujeres guerreras expertas en cabalgar y atacar, que vivían más allá de los límites de la antigua Grecia en el Mar Negro, o incluso que se automutilaban quemándose uno de sus pechos para poder apoyar y manejar mejor el arco en sus combates. La leyenda dice que se enfrentaron a guerreros de la talla de Hércules o Aquiles, pero lo cierto es que las amazonas siguen siendo eso, una leyenda que no ha podido ser totalmente comprobada por la arqueología o la investigación histórica. Sin embargo, durante el siglo XIX, en Chile, hubo algunas mujeres que perfectamente pudieron recibir este calificativo, y de hecho lo recibieron. El historiador Benjamín Vicuña Maquena denominó así a una larga lista de mujeres conocidas como las cantineras, mujeres que participaron en diversas guerras sostenidas por Chile a lo largo de este siglo y cuyas historias, a diferencia de las amazonas de la Grecia clásica, son probadamente reales y están documentadas. Si te parece difícil creer que pudiera sobrevivirse a una guerra como las de antaño, combatiendo en primera línea y llegar a convertirse en un símbolo del coraje de la mujer de nuestro país, te invito a dar una breve mirada a la vida de Irene Morales Galaz, una mujer que peleó como un soldado más en batallas como las de Pisagua, Dolores, Tacna, Chorrillos y Miraflores, y que sobrevivió a todas ellas. Irene Morales Galaz nació aproximadamente en 1848 en Santiago, en el sector conocido como La Chimba, actual comuna de Recoleta. Las investigaciones han podido documentar que perdió a su padre siendo una niña, que se trasladó con su madre a Valparaíso, que trabajó como costurera, que se casó joven y enviudó, que luego se fue, como muchos compatriotas de la época, a probar fortuna a Antofagasta, en aquella época ciudad boliviana, y que aquí entabló una relación romántica con un músico chileno llamado Santiago Pizarro. Hasta aquí, la historia de Irene parecía ser la corriente para una mujer de clase popular de la época, pero una injusticia lo cambiaría todo. Su amante, Santiago Pizarro, es condenado a muerte y fusilado por dar muerte en una riña de ebrios a un soldado boliviano. El castigo se aplicó a pesar de que Pizarro había sido indultado. El cuerpo de Pizarro es abandonado junto a las vías del tren. Irene Morales recoge el cuerpo, le da una sepultura digna, pero antes fotografía el cadáver para guardar el nítido recuerdo de su amante asesinado. Entonces, Irene jura venganza. Su clamor de mujer desesperada, de leona herida bajo el sol de la pampa, parece ser oído por misteriosos designios. Poco después, se produce el desembarco chileno en Antofagasta y se declara el conflicto conocido como la Guerra del Pacífico. Cuando los chilenos ocupan Antofagasta, una mujer dirige y arenga a la población chilena. Esta mujer arranca el escudo boliviano del edificio de la prefectura y lo despedaza con sus propios pies. Irene Morales está lista para entrar al ejército. Disfrazada de hombre, intenta alistarse, pero es descubierta. Sin embargo, es aceptada como cantinera, un cargo de cierto prestigio dentro del ejército, reservado a mujeres que podían incluso llegar a ostentar un grado y que debían preocuparse de necesidades como alimentación, curar heridas o proporcionar papel para cartas a los soldados en campaña. Este cargo ya ostentaba una tradición bélica en el ejército de Chile en la figura de Candelaria Pérez, la mujer que había combatido en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana 30 años antes y que se había destacado en el combate del Cerro Pan de Azúcar, ganándose los galones de sargento, y que por esas cosas misteriosas del destino también había nacido en el mismo barrio de Irene Morales, La Chimba. Es entonces, después de su incorporación, cuando la figura de Irene Morales se vuelve la de una amazona de carne y hueso.
además de cumplir con sus labores de atender a los heridos, de consolar a los desesperados y de suplir 1001 necesidades y problemas domésticos de los soldados, se la ve peleando en primera línea en una serie de batallas que no pararían hasta que el ejército chileno entrara en Lima. La historia ha documentado que después de la batalla de Dolores, por el gran valor demostrado en combate, el mismísimo general Manuel Baquedano le dio la autorización para sacarse el uniforme de hombre y vestir como una cantinera en regla. Se la vería entrar a caballo en Tacna al grito de ¡Viva Chile! Y sus compañeros de armas declararían más tarde: fue como una madre, como una esposa o como una hermana nuestra, porque todos los días, cuando se prepara a la sala con la cara alegre, nos pregunta cómo hemos amanecido, nos sirve con la mayor voluntad y todo lo que le pedimos nos trae. Es difícil creer que después de tanto fuego y sangre, la aparentemente frágil, pero bella e indomable cantinera saliera viva del terrible conflicto, pero así fue. El 7 de octubre de 1888 fue inaugurado en la Plaza Yungay el monumento al roto chileno, monumento que aún existe. De pronto se vio entre la multitud a una mujer y la gente reconoció a esa leyenda de la guerra. Irene Morales recibió entonces una aclamación digna de su coraje. Pero solo viviría un par de años más, falleciendo de neumonía en 1890. Pero el arrojo, la persistencia, la naturaleza femenina llena de compasión que hacía que los soldados heridos la llegasen a llamar ángel de la guarda, mantiene su recuerdo como una estela de luz hasta nuestros días. Un poeta de la época, cuyo nombre desgraciadamente no conocemos, cantó en estos versos a Irene Morales, la real y verdadera amazona. Tú que la gloriosa huella de Prat y Condell seguiste, tú que humilde rayo fuiste de la solitaria estrella, tú que viste siempre en ella a la prenda de tu amor y que con bélico ardor por defenderla peleabas, tu pobre existencia acabas en la casa del dolor. Irene, más te valiera que en la sangrienta batalla el casco de una metralla pulverizado te hubiera, pues la brava cantinera hallará allí su calvario glorioso, aunque solitario, y no en un triste hospital, donde un mísero sayal le ha servido de sudario. ¿Por qué, di, cuando en tu pecho honda agonía sentiste, en voz alta no dijiste: paisanos, no tiene un lecho la que por la patria ha hecho esfuerzos tan abnegados? Entonces de todos lados llegarán al ver tu suerte, su pobre lecho a ofrecerte muchos oscuros soldados. ¿Cuál de ellos no te dijera, al ver pobre y abatida a quien su sangre y su vida por la de un soldado diera: presente, mi cantinera, muere en oscuro rincón, esa leona en la acción mereció eterna gloria? Recordaré tu memoria, que, patriota, reverencio, mas Chile guarde silencio, no lo maldiga la historia.